Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura a la democracia en Chapter y titulado El gobierno paralelo en la recuperación de la libertad. Cuando vivimos bajo una tiranía, lo primero que hay que hacer es declarar ilegítimo al régimen, porque viola la soberanía popular y violenta entonces todo el proceso democrático, lo que lo convierte en tirano. Solamente por esto ya es una tiranía. En el caso de Cuba sabemos que violentó y sustituyó de facto, no de derecho, la Constitución de 1940 y por eso es ilegítimo el régimen castrocomunista o la revolución socialista cubana. Ya el hecho de declarar ilegítimo y ilegal al régimen ya es una base fuerte para poder instaurar un gobierno paralelo, o si es en realidad, como el caso que ocurrió en Serbia, que le comenté en otros capítulos del Lautón Libre, donde los serbios fueron a las elecciones, se hicieron elecciones libres, participaron muchos partidos, pero el candidato principal, que fue el que ganó, se hizo fraude y entonces tuvieron que ir a la protesta. En ese caso, bueno, pues estos opositores o partidos en Serbia reconocían la Constitución como legal. Lo que se hizo fraude por parte del dictador Slobodan Milosevic, y entonces esa fue lo que violó la soberanía e incluso la Constitución. Y al estar adherido a la Constitución reconocida como legítima, el que es ilegítimo entonces es el régimen tiránico de Milosevic. Y no hubo que hacer el gobierno paralelo porque las protestas que se hicieron por parte de OPPO, un grupo de resistencia popular que llamó a toda la población, conllevaron a la caída de Milosevic. Pero sí, suponiendo que no hubiera ocurrido esto y se hubiese quedado en el poder el tirano, bueno, tendrían que haber pasado a la fase esta que le hablo, que es hacer un gobierno paralelo. Un gobierno paralelo es tomar un territorio y ahí hacer cumplir la Constitución, en este caso la que esté legal en el país, y instaurar todo lo que corresponde a un Estado en ese lugar. En el caso de estos países no debe pronunciarse que el Estado sea, ese Estado creado en ese momento, sea independiente del actual, porque en definitiva es el mismo Estado. Los que son ilegales, son ilegítimos, son los que están violentando la Constitución, y así evitaría que se formara una división de Estado y se aprovechara de esta circunstancia para poder entonces justificarse en la misma Constitución el tirano para aplicar la fuerza severa y violenta contra estos prodemocráticos. Entonces, en caso de Serbia, que no se llegó a hacer esta transformación, pero que se puede hacer actualmente en cualquier país que haya un tirano que no cumpla la Constitución y que no reconozca la soberanía popular en el voto en las elecciones, bueno, se puede hacer un gobierno paralelo donde quiera, donde haya un grupo de ciudadanos que quieran seguir la Constitución y que estén dispuestos a protestar, se puede hacer el gobierno ese paralelo con el personal que fue elegido y que arbitrariamente se usurpó ese poder con un pucherazo. Y entonces ahí hacer ese gobierno y llamar al mundo entero para poder reclamar derecho a gobernar en todo el país y no en esa región. Por supuesto, como es una tiranía que violenta todos los derechos, va a tratar de aniquilar a los que están ejerciendo ese derecho soberano de reclamar las violaciones que se han cometido en el proceso electoral y el fraude,
y entonces van a tratar de liquidarlo. Por eso hay que tener el gobierno que sea móvil también para trasladarlo a otras zonas, ya sea el barrio, ya sea un municipio, ya sea la provincia, y en algunos países le dicen estado a la división del país. Y entonces es lo importante mantener esa protesta para que el mundo entero, entonces la ciudadanía libre y los gobiernos democráticos apoyen ese proceso democrático amparado en la Constitución y pueda hacer una presión tal, ya sean embargos económicos, las presiones diplomáticas, incluso se puede llegar hasta el bloqueo naval y aéreo del país que viole estos derechos, y esto aceleraría el proceso hacia la liberación del pueblo donde se esté ejerciendo ese derecho. Por eso es importante la creación de un gobierno paralelo cuando no se reconoce la soberanía del voto electoral del pueblo en las urnas. O también se puede hacer aquellas personas que vivan bajo una tiranía y que no tengan constitución y que tengan el derecho de reclamar esa situación. Por eso el gobierno paralelo es muy importante, aunque también se habla de soberanía dual, que en estos casos no es bueno porque se ampararían los tiranos en que están rompiendo el Estado y que por eso están reclamando el derecho. Y lo ideal sería eso, hacer el gobierno paralelo y hacer la desobediencia civil en todo el país y donde quiera, y tener esos líderes que fueron electos en las urnas y que por el fraude no llegaron a restablecer el proceso democrático en el país.